Motocicletas tipo Street. Primera y tercera revisión técnica. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar los retenedores delanteros. Verificar el empaque de clutch. Verificar el centro del motor. Verificar la culata. Retirar la palanca de cambios. Retirar la tapa piñón de salida. Retirar el piñón de salida. Verificar el retenedor eje de salida. Verificar el eje de cambios. Verificar el empaque de la volante. Verificar los amortiguadores traseros. Verificar el tanque de gasolina. Retirar el tapón de drenaje de aceite del motor y mientras se drena el aceite, retirar las tapas laterales. Retirar ambos sillines. Ubicar la llave de grifo de gasolina en la posición OFF. Desconectar medidor de combustible. Desconectar la manguera de combustible. Desmontar el tanque de gasolina. Revisar el voltaje y el nivel del líquido de la batería. Verificar voltaje de la batería. Verificar nivel del líquido de la batería. En caso de ser necesario, complete el nivel con agua destilada. Verificar el TRIX. Limpiar el filtro centrífugo, sedazo y cambiar empaque de tapa clutch. Retirar el soporte cable clutch. Retirar la tapa clutch. Retirar los tornillos tapa del filtro centrífugo. Retirar el cono del filtro centrífugo. Limpiar el filtro centrífugo. Instalar el cono del filtro centrífugo. Instalar la tapa del filtro centrífugo. Instalar los tornillos del centrífugo. Retirar la bomba de aceite. Limpiar el sedazo del aceite. Instalar la bomba de aceite. Cambiar empaque tapa clutch. Instalar tapa clutch. Instalar el soporte cable clutch. Cambiar aceite de motor SAE 20W50 API Haso MA. Instalar el tapón de drenaje de aceite del motor. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Limpiar el filtro de aire. Retirar la tapa del filtro de aire. Retirar el filtro de aire. Retirar la rejilla del filtro de aire. Lavar el filtro de aire. Limpiar la caja filtro. Lubricar e instalar el filtro de aire. Instalar la tapa del filtro de aire. Drenar carburador. Desajustar el tornillo de drenaje del carburador. Dejar caer la gasolina que sale del carburador en un recipiente. Ajustar el tornillo de drenaje del carburador. Verificar y calibrar las bujías. Retirar el capuchón de las bujías. Retirar las bujías. Calibrar las bujías con calibrador de laminillas. Instalar las bujías. Instalar el capuchón de las bujías. Calibrar las válvulas. Retirar la tapa válvulas. Retirar el tapón de la volante. Instalar el motor en tiempo con las marcas T de volante. Calibrar las válvulas con las laminillas de espesor con los valores especificados. Instalar la tapa de válvulas. Instalar el tapón de la volante. Lubricar y tensionar la cadena. Desajustar el eje de la llanta trasera. Lubricar la cadena. Tensionar la cadena. Ajustar el eje de la llanta trasera. Instalar la tapa piñón de salida. Instalar la palanca de cambios. Nota: la tercera revisión técnica es igual a la primera, a excepción del cambio del empate de cadena. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar los límites de servicio de pastas delanteras y de las bandas traseras. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. 28 psi delantera y 32 psi trasera con parrillero. Revisar giro libre de las llantas y el estado de los rines.
Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas en general. Revisar y lubricar las guayas con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Lubricar gato central, gato lateral, reposapiés parrillero y conductor. Verificar señales de torque. Verificar que la señal de torque esté marcado y alineado. Ajustar tornillería en general, horquillas, manubrio, ejes de ruedas, amortiguadores, brazo oscilante, reposapiés y mofle. Retirar la taza del grifo de gasolina y limpiar con aire comprimido. Instalar la taza del grifo. Conectar la manguera de combustible del carburador al depósito. Cambiar la llave del grifo de gasolina a ON. Instalar el sillín y tapas laterales. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico, del pito, arranque eléctrico, de los switches de frenos, stop, luces de farola, verificar su alineación, direccionales traseras y delanteras, sensor de gato lateral. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos, velocímetro, odómetro, tacómetro, nivel de combustible, voltaje de batería bajo, trip, contadores de kilómetros parciales, indicador de direccionales, luces altas y bajas. Verificar revoluciones en marcha mínima. Revoluciones en marcha mínima con el motor caliente. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempos totales. Primera revisión técnica. Minutos 70.2. Horas 1.17. Tiempo total. Tercera revisión técnica. Minutos 75.43. Horas 1.26. Segunda, cuarta y quinta revisión técnica. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar los retenedores delanteros. Verificar el empaque de clutch. Verificar el centro del motor. Verificar la culata. Retirar la palanca de cambios. Retirar la tapa piñón de salida. Retirar el piñón de salida. Verificar el retenedor eje de salida. Verificar el eje de cambios. Verificar el empaque de la volante. Verificar los amortiguadores traseros. Verificar el tanque de gasolina. Retirar el tapón de drenaje de aceite del motor. Retirar las tapas laterales. Revisar el voltaje y el nivel del líquido de la batería. Verificar voltaje de la batería. Verificar nivel del líquido de la batería. En caso de ser necesario, complete el nivel con agua destilada. Verificar el TRIX. Cambiar aceite de motor. SAE 20W50 API Haso MA. Instalar el tapón de drenaje de aceite del motor. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Limpiar el filtro de aire. Retirar la tapa del filtro de aire. Retirar el filtro de aire. Retirar la rejilla del filtro de aire. Lavar el filtro de aire. Limpiar la caja filtro. Lubricar e instalar el filtro de aire. Instalar la tapa del filtro de aire. Lubricar y tensionar la cadena. Desajustar el eje de la llanta trasera. Lubricar la cadena. Tensionar la cadena. Ajustar el eje de la llanta trasera. Instalar la tapa piñón de salida. Instalar la palanca de cambios. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. 28 PSI delantera y 32 PSI trasera con parrillero. Revisar giro libre de las llantas y el estado de los rines.
Revisar y ajustar guayas en general. Revisar y lubricar las guayas con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Lubricar gato central, gato lateral, reposapiés parrillero y conductor. Verificar señales de torque. Verificar que la señal de torque esté marcado y alineado. Instalar tapas laterales. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico, del pito, arranque eléctrico, de los switches de frenos, stop, luces de farola, verificar su alineación, direccionales traseras y delanteras, sensor de gato lateral. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos, velocímetro, odómetro, tacómetro, nivel de combustible, voltaje de batería bajo, trip, contadores de kilómetros parciales, indicador de direccionales, luces altas y bajas. Verificar revoluciones en marcha mínima. Revoluciones en marcha mínima con el motor caliente. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempo total: minutos 96.8, horas 1.61. Primer mantenimiento preventivo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar los retenedores delanteros. Verificar el empaque de clutch. Verificar el centro del motor. Verificar la culata. Retirar la palanca de cambios. Retirar la tapa piñón de salida. Retirar el piñón de salida. Verificar el retenedor eje de salida. Verificar el eje de cambios. Verificar el empaque de la volante. Verificar los amortiguadores traseros. Verificar el tanque de gasolina. Retirar el tapón de drenaje de aceite del motor y mientras se drena el aceite, retirar las tapas laterales. Retirar ambos sillines. Ubicar la llave de grifo de gasolina en la posición off. Desconectar medidor de combustible. Desconectar la manguera de combustible. Desmontar el tanque de gasolina. Revisar el voltaje y el nivel del líquido de la batería. Verificar voltaje de la batería. Verificar nivel del líquido de la batería. En caso de ser necesario, complete el nivel con agua destilada. Verificar el TRIX. Limpiar el filtro centrífugo, sedazo y cambiar empaque de tapa clutch. Retirar el soporte cable clutch. Retirar la tapa clutch. Retirar los tornillos tapa del filtro centrífugo. Retirar el cono del filtro centrífugo. Limpiar el filtro centrífugo. Instalar el cono del filtro centrífugo. Instalar la tapa del filtro centrífugo. Instalar los tornillos del centrífugo. Retirar la bomba de aceite. Limpiar el sedazo del aceite. Instalar la bomba de aceite. Cambiar empaque tapa clutch. Instalar tapa clutch. Instalar el soporte cable clutch. Cambiar aceite de motor SAE 20W50 API Haso MA. Instalar el tapón de drenaje de aceite del motor. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Cambiar el filtro de aire. Retirar la tapa del filtro de aire. Retirar el filtro de aire. Retirar la rejilla del filtro de aire. Limpiar la caja filtro. Lubricar e instalar el nuevo filtro de aire. Instalar la tapa del filtro de aire. Drenar carburador. Desajustar el tornillo de drenaje del carburador. Dejar caer la gasolina que sale del carburador en un recipiente. Ajustar el tornillo de drenaje del carburador. Cambiar las bujías. Retirar el capuchón de las bujías.
Retirar las bujías. Reemplazar y verificar su calibración con el calibrador. Instalar las bujías. Instalar el capuchón de las bujías. Calibrar las válvulas. Retirar la tapa válvulas. Retirar el tapón de la volante. Instalar el motor en tiempo con las marcas T de volante. Calibrar las válvulas con las laminillas de espesor con los valores especificados. Instalar la tapa de válvulas. Instalar el tapón de la volante. Limpia, revisa, cambia empate, lubricar y tensionar la cadena. Cambiar empate. Desajustar el eje de la llanta trasera. Lubricar la cadena. Tensionar la cadena. Ajustar el eje de la llanta trasera. Instalar la tapa piñón de salida. Instalar la palanca de cambios. Cambiar los cauchos porta-sprocket. Desajustar la tuerca y retirar el pasador de la llanta trasera. Retirar el tornillo de la barra de torque del freno trasero. Retirar la llanta trasera. Cambiar los cauchos del porta-sprocket. Instalar la llanta trasera. Lubrique el eje de la llanta trasera. Instale el eje de la llanta trasera. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar los límites de servicio de pastas delanteras y de las bandas traseras. Desarme y limpie el sistema de pastas o bandas. Cambiar la pasta o bandas de ser necesario. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. 28 psi delantera y 32 psi trasera con parrillero. Revisar giro libre de las llantas y el estado de los rines. Verificar el funcionamiento adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas en general. Revisar y lubricar las guayas con lubricante penetrante. Retirar la leva del freno delantero. Retirar la leva del clutch. Lubricar con grasa, estamina EP e instalar. Lubricar con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Lubricar gato central, gato lateral, reposapiés parrillero y conductor. Desmontar y aplica torque a la tornillería. Desajustar y ajustar. Aplique el torque especificado a los pasadores del motor en la secuencia adecuada, marcando la línea, asegurando la señal. Verificar que la señal de torque esté marcado y alineado. Ajustar tornillería en general, horquillas, manubrio, ejes de ruedas, amortiguadores, brazo oscilante, reposapiés y mofle. Retirar la taza del grifo de gasolina y limpiar con aire comprimido. Instalar la taza del grifo. Conectar la manguera de combustible del carburador al depósito. Cambiar la llave del grifo de gasolina a ON. Instalar el sillín y tapas laterales. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico, del pito, arranque eléctrico, de los switches de frenos, stop, luces de farola, verificar su alineación, direccionales traseras y delanteras, sensor de gato lateral. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos, velocímetro, odómetro, tacómetro, nivel de combustible, voltaje de batería bajo, trip, contadores de kilómetros parciales, indicador de direccionales, luces altas y bajas. Verificar revoluciones en marcha mínima. Revoluciones en marcha mínima con el motor caliente. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempo total, minutos 96.8, horas 1.61.